Dale. Hola a todas, a todos. Agradecemos inmensamente la participación de cada uno de ustedes a esta convocatoria de la biblioteca. Estábamos terminando de coordinar lo técnico. Bueno, esta actividad que nos da tanta alegría poder llevar adelante, queríamos contarles a ustedes que es una conversación que iniciamos con Beatriz Greco, que tan amablemente se sumó hace ya un tiempo. Es una conversación que la iniciamos, les vamos a contar, en el marco de unos festejos de 2 de los niveles de nuestro sistema, de nuestro complejo educativo. El Instituto Secundario Bernardino Rivadavia cumple 90 años, y el Jardín, Doctor Antonio Sobral, 60. Venimos de festejar 80 años de nuestro nivel primario, en ese momento tuvimos el gusto de compartir con Philippe Mérieux algunas reflexiones. Bueno, y hoy, por las razones de público conocimiento, tuvimos que repensar esta actividad, y ahora es una actividad mediada por las pantallas, pero con una potencialidad que nos da mucha alegría, es que pudimos ampliar la cantidad de invitados. Somos un montón los que nos estamos encontrando. Esta actividad nos permite hoy entrar en contacto con egresados que están en distintos lugares, con las escuelas, con asociadas, con docentes que hace un montón de tiempo venimos trabajando juntos. Bueno, con colegas de diferentes lugares y profesiones, que con muchos nos conocemos y con otros tantos nos estamos conociendo ahora. Nuestras estudiantes y nuestros estudiantes del Instituto de Formación Docente están allí, y seguramente esta charla continuará en cada uno de los espacios de práctica. El título de la charla, cuando lo pensábamos con Beatriz, fue Pensar la escuela hoy, la autoridad como práctica y la trayectoria como trama, retomando algunos desarrollos conceptuales sobre la categoría de autoridad pedagógica que Beatriz viene haciendo y que es una perspectiva que a nosotros institucionalmente nos interesa, básicamente porque es una práctica pensada como promotora de espacios y relaciones cada vez más democráticas al interior de las instituciones, pero a la vez como una práctica colectiva y llena de rasgos individuales, y a la vez que desafía unos modos de trabajo institucional que generen cada vez mejores y más sostenidas trayectorias para todos los actores del sistema. Una aclaración que nos parecía importante y que queríamos compartir con ustedes, que cuando armábamos esta propuesta y decíamos pensar la escuela hoy, no es necesariamente pensarla para esta contingencia en la que estamos viviendo y transitando. En todo caso, es seguir pensando juntos en la contingencia. La idea a la que no queríamos renunciar de ninguna manera es a seguir pensando juntos, a mantener el encuentro, a hacer circular la palabra y fundamentalmente a seguir garantizando el derecho de la educación a niños y jóvenes, más allá de las formas, de las múltiples formas que hoy fuimos capaces de ir desplegando en estos tiempos de pandemia. Para darle la palabra a Beatriz, quiero compartirles solo algunos datos de su vasto currículum. Es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y en Filosofía por la Universidad de París 8. Es licenciada en Psicopedagogía y en Psicología, profesora adjunta de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Psicología de la misma universidad, directora del UBACIT, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. También se ha desempeñado como coordinadora del programa de fortalecimiento para equipos de orientación escolar de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación entre 2008 y 2015.
ha sido coordinadora de un ciclo que muchos de los que están recordarán, el ciclo de desarrollo profesional para directivos de institutos en el Infod. Es autora de numerosas publicaciones sobre formación docente, autoridad pedagógica y el trabajo de los equipos de orientación escolar, solo para compartir algunos de los que todas ustedes conocen. El espacio político, la autoridad pedagógica en cuestión en Homo Sapiens, emancipación, educación y autoridad, bueno, un sinnúmero de publicaciones. Les contamos que ahora le vamos a dar la palabra a Beatriz, ustedes nos van a ir siguiendo por los distintos canales y a partir de allí nos pueden ir haciendo llegar preguntas, comentarios, para que podamos ir compartiéndole a Beatriz y al final podamos abrir un intercambio y seguir manteniendo este diálogo. Agradecemos a todos de quienes de una u otra manera hicieron posible esta actividad, que están trabajando atrás nuestro denodadamente. En primer lugar, bueno, al director de la biblioteca, Sergio Gilaber, Fernanda Balma, la vicedirectora de mi equipo de gestión, Fernando de Goicoechea, a Gaspar Sena y Sebastián Museta, ingenieros de la UTN de Villa María, que nos ayudan con toda la cuestión técnica, a todo el equipo de la Secretaría del Nivel Superior que están realizando distintas funciones, a la coordinadora pedagógica. Bueno, estos nuevos modos de ir encontrándonos requirió nuevos modos de trabajo. Ahora sí, le damos la palabra y te escuchamos, Beatriz. Bueno, Andrea, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bárbaro. Bueno, muy feliz por esta invitación. Gracias Andrea, gracias al instituto. Bueno, lamento, hay algo que sí lamento, que es no estar en Villa María, claramente, ¿no? Pero ya va a ocurrir. Y realmente, bueno, agradezco esta oportunidad, que es muy emocionante pensar que en estas instancias tan raras, ¿no? De tener que encontrarnos necesaria y obligadamente a través de la virtualidad, seamos tantas las que nos sumamos a seguir pensando, ¿no? Hay algo de esa necesidad de poner el pensamiento a vincular categorías que ya traíamos, ¿no? Que ya venimos pensando e investigando, pero que hoy se nos renuevan, se nos vuelven, justamente, yo no diría que no se vuelven obsoletas, sino todo lo contrario, ¿no? Se vuelven necesarias para retomar, para pensar en tiempos alterados. Claramente, vivimos un tiempo de alteración y de sentidos alterados, en todos los sentidos, ¿no? Porque cuando intentamos recuperar algo de lo que consideramos es hoy la escuela, cuando intentamos reponer aquello que nos reúne, cuando armamos una relación pedagógica y nos dirigimos a nuestros estudiantes y les hacemos propuestas pedagógicas, enviamos una actividad, hay algo del sentido hoy del hacer escuela que se vuelve, yo les diría, central para nuestra reflexión. Y a mí me parece, en primer lugar, que está bueno situar tal vez dos posiciones que uno puede encontrar entre la comunidad docente y en el sistema educativo en general, ¿no? Creo que en todos los niveles educativos. Por un lado, aquellos que están casi como, si les dijera, celebrando que podamos estar vinculándonos de modos no necesariamente presenciales, ¿no? Como si en cierta forma la escuela fuera reemplazable por otras maneras de encuentro
que no requerirían supuestamente lo que hacemos, lo que sabemos hacer cuando entramos al aula, ¿no? Que es vincularnos. Y un vínculo que es muy particular, no es como cualquier vínculo, es un vínculo pedagógico, que está mediado por saberes, por palabras que recuperan conocimientos, y que conlleva, y ahí es donde vamos a tomar uno de esos conceptos que mencionaba Andrea, que vengo trabajando hace tiempo, que es el de autoridad. ¿En qué medida esa relación pedagógica, ¿no?, que nos es tan habitual cuando podemos habitar los espacios y tiempos presenciales de la escuela, y que ahora se nos vuelve pregunta, ¿no? ¿En qué medida esa relación pedagógica conlleva necesariamente como condición un lugar de autoridad? Esto les voy a proponer que lo pensemos, que lo problematicemos y que lo retomemos hoy, porque justamente los tiempos actuales, la pandemia, la cuarentena, lo que están provocando en nosotros, además de esta alteración de tiempos y de sentidos, ¿no? De sentidos incluso en lo más literal, de cómo percibimos la realidad, ¿no? De cómo se nos desplazan las fronteras entre lo privado y lo público, entre lo interno y lo externo, entre lo que es mío y es del otro, de la otra, en qué medida esos límites, ¿no?, y esas configuraciones que teníamos armadas en la habitualidad de nuestra vida, hoy parecieran reclamar una nueva visión, una nueva percepción, una revisión, ¿no?, una reconfiguración de lo sensible, diría un filósofo, Jacques Rancière, con el que trabajé hace tiempo. Entonces, uno diría, hay algo de este momento actual de aislamiento necesario para protegernos, para proteger nuestra salud, que nos lleva a una nueva visión y a un descubrir, si ustedes quieren, a un mostrar una trama que a veces se nos hace invisible, a fuerza de estar ahí todo el tiempo. Y a la trama que me refiero es a esa trama institucional y a esa trama de relaciones pedagógicas, de relaciones entre pares, chicos, chicas, adolescentes, de relaciones entre nosotros mismos y nosotras, en los equipos docentes, de esos vínculos que se arman en las escuelas necesarios para trabajar y que conforman lo que denominamos trama institucional, que no necesariamente, ¿sí?, son los componentes organizacionales, porque, a ver, todos sabemos, ¿no?, una institución se constituye, se conforma por marcos normativos, por marcos curriculares, por encuadres de trabajo que están definidos, designados, por roles establecidos, ¿no? Y quien tiene un rol de autoridad en una escuela ejerce esa autoridad de una determinada manera. Claro, lo que digo es, estos encuadres no alcanzan para explicarnos lo que es la vida en la escuela, ese cotidiano que se mueve todo el tiempo, que se construye y se reconstruye, y que yo denomino trama, en el sentido de un tejido permanentemente enarmado, pero también en desarmado. Y yo creo que justamente lo que nos acontece en este momento es un desarmado, pero que nos revela como si fuera, ¿no?, un detrás de escena o una arquitectura que podemos ver en su interioridad. ¿De qué está hecha esa trama en la que trabajamos las docentes todos los días en relación a múltiples componentes y elementos de la vida escolar, ¿sí?, que son esas relaciones, que son los objetos culturales y de transmisión y los contenidos que llevamos a las aulas, son nuestras propuestas pedagógicas, y en medio de todo eso
yo les diría, hace tiempo, ¿sí? Hace décadas que las docentes nos venimos preguntando por cuál es ese lugar de autoridad que nos compete, que nos concierne. Y si las crisis que venimos viviendo en términos institucionales, políticos, no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino, digo, a nivel mundial, en términos de la pregunta ¿por qué escuela hoy? No nos llevan muchas veces a preguntarnos si es posible educar sin autoridad. Ahí es donde a mí me pareció interesante generar un proceso de investigación, ¿sí? Detenerme a pensar qué quiere decir tener autoridad, qué vínculo hay entre autoridad y educación, y cómo esa autoridad, ¿no? A medida que me fui sumergiendo en maneras distintas de los filósofos, algunos psicólogos, pedagogos, de pensar la autoridad, si esa autoridad no está justamente sostenida en una trama de la cual no podría desprenderse porque perdería justamente su carácter de autoridad. Entonces, es allí donde yo les diría, en primer lugar, que estos momentos en los que estamos viviendo, al hacernos visible, ¿no? Una trama muy compleja de relaciones, o porque no está, o porque no la vemos, o porque no sabemos dónde está ese otro, esa otra a quien le enseñamos, o porque no sabemos dónde posicionarnos como docentes, me parece que estas preguntas tienen tal vez más urgencia que nunca. Y en primer lugar, les diría justamente, yo creo que hay algo ahí de la pregunta por el otro, por la otra, por quién es, a quién nos estamos dirigiendo cuando enviamos un mail, cuando hacemos una clase, cuando intentamos conectarnos a través de un grupo de WhatsApp. ¿Quién es ese otro? Se nos vuelve tal vez un enigma más fuerte, más acuciante, y que vuelve en todo caso como una pregunta hacia nosotros y nosotras mismas en relación a quiénes somos como docentes, quién soy. Les voy a poner un ejemplo que me pasó hace poquito en relación a un grupo de docentes a los que venía asesorando. Uno de ellos, un profesor de física, me cuenta que entre los mails que recibió de sus estudiantes de un primer año, había uno de una mamá que decía así: estimado profesor, le hago llegar el certificado de discapacidad de mi hijo y la ley de dislexia. Saludos. Y firmaba. Este profesor, perplejo ante ese mail, se preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta manera de presentar, ¿no? a un hijo, a un joven, a un estudiante, ante quien evidentemente el pedido era que este estudiante fuera tenido en cuenta de otra manera? Lo que se abrió allí como pregunta, justamente a partir de esta situación tan específica, tan particular, ¿sí? Que no valdría la pena pensar en, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad en todo caso de designar a este estudiante con una nomenclatura, con un diagnóstico, con un certificado de discapacidad y con una ley que establece o sustenta, ¿no?, la manera de poder pensarlo a ese estudiante en particular? No se trataría de responsabilizar aquí a esta mamá, sino de pensar cómo hemos avanzado o, si ustedes quieren, generado formas de designar al otro,
de definir subjetividades, de atrapar supuestamente, ilusoriamente, a través de una sigla, de un diagnóstico, de una definición acabada, cuando en realidad ese otro, esa otra, es una alteridad que no sabemos nunca hasta dónde, hasta cuándo, en qué medida se va a poder transformar, pero sí sabemos que nuestra acción educativa, nuestra propuesta, va a tener que ver con esa transformación. Entonces, hay algo de este momento que nos coloca por delante la pregunta de quién es el otro, la otra, y quién soy yo como docente, cuál es mi posición, dónde me ubico, más allá de la cantidad de tarea que tenga que enviar o la cantidad de ejercicios que la escuela me pide que tengo que evaluar o no evaluar. Más allá de esa manera tal vez más instrumental de pensar la tarea pedagógica, les diría, hay una pregunta por el posicionamiento docente. Y ese posicionamiento conlleva, y ahí es donde voy a poder acercarme a este concepto de autoridad como práctica, ¿sí? Yo en estos días, mirando mis apuntes y un poco los elementos, recursos con que trabajo el tema de la autoridad, me venía acordando de algunas imágenes, ¿sí? Que seguramente si alguno de ustedes han estado en algún taller realizado conmigo, la han conocido, ¿sí? Es una imagen muy interesante y algo disruptiva. Es un cuadro de René Magritte, espero que lo puedan ver, en el cual el pintor hace algo, como buen surrealista, hace algo que interrumpe nuestras certezas, ¿no? Y que, de nuevo, hace un parate para decirnos, a ver, pero, ¿qué estoy viendo? ¿Es un pintor que mira un huevo y pinta un pájaro, una paloma? ¿Mira algo y pinta otra cosa? ¿Cómo es posible, ¿no? Que haya un vínculo ahí que permita esta transformación? Y lo que tiene de maravilloso justamente el arte es esto, ¿no? Una obra artística uno no podría encajonarla en un solo significado, no podría reducirla a una sola manera de interpretarla. Seguramente ustedes deben estar intentando por ahí, y la invitación es esta, a ponerle palabras, ¿no? a este cuadro de Magritte que se llama La clarividencia, por si lo quieren buscar en YouTube o en Google. Claro, este cuadro a mí me permite usarlo como metáfora, como una metáfora de ese vínculo, de esa relación pedagógica en la cual afirmo, considero que existe ahí una relación de autoridad y que me permite pensar que hay algo como una paradoja, hay algo paradojal en esa relación. Por un lado, ese pintor, que podría ser un maestro imaginario, mira un huevo a quien está ahí hoy, pero pinta algo, alguien que será en el futuro, que todavía no está, que probablemente devenga. Y muchas veces en los talleres que hacemos, las palabras que aparecen son libertad, futuro, promesa, transformación, potencialidad. Y lo que yo también pregunto a veces es si esta imagen no genera también algo en contrario, algo negativo, o algo que no refiere necesariamente a la libertad, sino que refiere a un significado menos auspicioso. Y
Y muchas veces aparecen voces que dicen, bueno, sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo sabe ese pintor o maestro que ese huevo se va a transformar en esa paloma y no en otra cosa, en otro animal? Si queremos imaginar, ¿no? En una flor, en un objeto, ¿cómo sabemos que del huevo saldrá o a lo largo de esa trayectoria de transformación devendrá ese pájaro? Eso me parece que es que lo que nos pone en evidencia es justamente lo que llamamos la paradoja de la autoridad. Hay ahí una mirada necesaria, requerida, para que ese sujeto que está en crecimiento, o que está naciendo, o que está en vías de, se constituya. Hay una mirada necesaria, un otro que tiene que poder ofrecer significados, formas de identificación, trayectorias posibles, pero en el mismo momento uno podría decir hay un riesgo en ese posicionamiento de quien mira un proceso y un futuro en relación a un otro, que es el de determinar en forma excesiva y clausurante las posibilidades de crecimiento y de transformación de ese otro. Hay una psicoanalista, Piero Lanier, que trabaja en un texto que se llama La violencia de la interpretación, algo de esto. Ella dice, hay una violencia primaria que es requerida y que es necesaria. Cuando nacemos, cuando traemos una vida biológica al mundo, esta no será si no ponemos un nombre, si no abrimos un espacio, si no ofrecemos una filiación, una herencia, un lugar desde donde partir para. Ahora bien, esa violencia primaria, Piero Lanier la llama así, ¿sí? Es fuerte la palabra, es violencia, porque es una imposición, imponemos un nombre, imponemos una filiación, ¿no? No queda otra posibilidad, no ofrecemos una elección en ese caso. Pero sí, dice ella, hay una violencia secundaria que se sube sobre esa violencia primaria, se hace pasar por algo necesario, pero en realidad es innecesaria, es exagerada y a veces es arrasadora. Y en lugar de hacerle lugar al sujeto, lo invalida, lo agobia de unos mandatos que impiden, que no dejan, que no abren las posibilidades de crecer. A su vez, esta imagen a mí me trae claramente las resonancias del trabajo de Hannah Arendt, una de las filósofas que se dedicó a estudiar el tema de la autoridad. No son muchos los filósofos que trabajaron específicamente, ¿no? el concepto. Sí, a lo mejor en un conjunto, en una constelación, pero ella, como otro filósofo que voy a nombrar luego, Alexandre Koyev, Hannah Arendt trabaja en su texto Entre pasado y futuro, en el capítulo ¿Qué es la autoridad?, justamente el concepto de autoridad. Y va a recurrir a la raíz más antigua de la palabra, que es auctor augere, que significa ser autor, estar en el comienzo, fundar, poner en marcha y hacer crecer. Augere significa dar eso, posibilidad de crecimiento. Arendt lo pensaba en términos políticos, porque ustedes saben, ella era una filósofa que se dedicó a pensar fundamentalmente cuestiones relativas a los sistemas totalitarios. Ella misma tuvo que escapar del nazismo. Y lo que refiere en su texto es que la autoritas en el mundo antiguo tenía que ver con quien fundaba una ciudad y la hacía crecer. Uno podría utilizar esta bella metáfora para pensar en el trabajo que hacemos las docentes, ¿no? Fundamos procesos y nos hacemos de alguna manera garantes, creando las mejores condiciones posibles para que ese proceso crezca.
Claro, ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo, en qué punto ese posicionamiento depende a su vez de un otro, ¿no es cierto? De un otro que otorgue esa autoridad. Porque si de algo nos hablan las crisis actuales, es de un, si ustedes quieren, un desconocimiento de la autoridad, ¿no? Cuando entramos a una escuela, a una sala de profesores, habitualmente escuchamos, bueno, estos chicos no reconocen la autoridad, vienen de unas casas donde esta autoridad no se establece, vivimos en un mundo donde justamente el lugar de autoridad está cuestionado. Por lo tanto, ¿qué les vamos a pedir? Y ahí me parece que es interesante recurrir al pensamiento de otro filósofo, Alexandre Koyev, que nos propone pensar ante todo que la autoridad es relación. No habría un uno que dice por sí solo, yo soy la autoridad. En realidad nadie es autoridad, sino que la ejercemos en nombre de, ¿sí? Porque hay una institución que nos confiere esa autoridad y porque hay un reconocimiento. Lo que va a decir Koyev, y ahí es donde esta segunda imagen a mí me sirve muchas veces para trabajar, es de qué manera hay una mutua configuración en las relaciones de autoridad. Y la autoridad no es una categoría esencial que uno lleva puesta por la vida, sino que es dada. Esa autoridad está otorgada y a la vez autoriza a un otro cuando hablamos en términos de una autoridad pedagógica. Y lo que Koyev va a decir justamente es esto: no hay autoridad sin reconocimiento. Alguien puede obligarnos por la fuerza, por una amenaza, ejercer coerción de las más diversas maneras y obtener nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque nos resulta más cómodo. Pero eso, va a decir Koyev, no es autoridad. La autoridad está hecha de reconocimiento. Claro, si ustedes van a los significados más habituales, abren un diccionario o una enciclopedia y van a ver los significados más comunes de autoridad, o se lo preguntan a cualquiera a su alrededor, ¿sí? Probablemente lo que primero que aparece es que la autoridad es mando y obediencia a cambio. Es dominación, es a veces sometimiento, influencia, es poder ejercer una acción sobre la acción de otro para que haga lo que yo quiero. Pero creo que claramente estos significados de la autoridad en educación no alcanzan y que en estos tiempos, fundamentalmente, como decía recién Andrea, en tiempos en que cada vez más pensamos de qué formas democratizar nuestras instituciones, lo que tenemos que poder pensar son otras formas de ejercicio de la autoridad. Allí me parece que también hay como unas posiciones extremas, ¿no? Entre quienes dicen, para enseñar, para educar, hay que volver a la autoridad de antes, necesariamente esa autoridad es la que tenemos que recuperar, y hay quienes dicen, dejemos de hablar del tema, ya está, la autoridad ha perdido sentido en nuestro mundo contemporáneo, y por lo tanto no vale ya la pena detenernos a pensar en ella. Sin embargo, como les decía antes, y vuelvo a la pregunta, si es posible educar sin autoridad, yo diría, hay algo que efectivamente la educación nos demanda y que es una responsabilidad, la responsabilidad por las nuevas generaciones, por inscribirlas en un mundo cultural, en un mundo de procesos, de sistemas, de maneras de mirar, de maneras de reconfigurar ese mundo, y esa responsabilidad es la que sustenta a la autoridad que estoy proponiendo que pensemos, ¿sí? Claro, venimos de, si ustedes quieren, de una manera de concebir la autoridad pedagógica que no siempre se condice con esta forma en que estoy tratando de proponer la autoridad,
en un sentido democrático, ¿sí? En un sentido de habilitación, en un sentido en que mi ejercicio de autoridad tiene como propósito que otros se autoricen a sí mismos y que en todo caso mi presencia no sea necesaria en un determinado momento. Hay otra foto a mí, otra imagen, en este caso una fotografía de las primeras décadas del siglo XX. No sé si a algunos y algunas les suena, ¿no? Esta forma en que están ubicadas las chicas del Normal, son las chicas del Normal 1 aproximadamente por 1930, nos hablan claramente, ¿no? De una cierta formación docente, de una cierta manera de estar, de ser en la escuela, de una homogeneización requerida, necesaria, pensada en ese tiempo histórico, como la manera de educar, de formar, para que luego se replicara esa misma manera, ¿no? Homogeneizante, y donde las identidades no podían tener una diferenciación singular, donde las singularidades tenían que ser ubicadas en un mismo marco homogéneo. Uno podría decir en esta imagen, no podríamos tal vez criticar, ¿no?, ese momento histórico. Me viene a la cabeza ese relato tan interesante que muchos deben conocer seguramente, que es el de Rosa del Río, un relato que toma Beatriz Arlo en un libro, La máquina cultural. El primer capítulo de ese libro se llama De cabezas rapadas y cintas argentinas. Y es Rosa del Río, es una maestra de fines del 19, principios del 20, que la imagino aquí, formada con las chicas, que cuenta que ella venía de una familia muy humilde, un padre sastre, una madre italiana, analfabeta, que no sabía el castellano, y que su destino ya estaba delineado, ya estaba pensado por esa familia. Ella iba a trabajar en la sastrería con su papá y la escuela primaria iba a ser todo lo que pudiera transcurrir. Toda su trayectoria iba a concluir ahí. Sin embargo, Rosa es muy buena alumna, se niega a dejar la escuela al terminar la primaria, y lo que hace es conseguir que le den una beca para ir a la escuela normal, porque ella dice quería ser maestra. Más que maestra, quería ser directora. Tenía claro que su destino, el destino que ella elegía para sí misma, era el de dirigir una escuela. Lo logra, Rosa lo logra, y cuando llega su primer día como directora de la escuela, forma a todos sus alumnos en el patio, busca el peluquero del barrio y hace que le corte el pelo a todos al ras. Esta primera escena se une a una segunda escena en la cual Rosa cuenta que, muy orgullosa, para un 25 de mayo, cose cintas celestes y blancas y se las regala a cada uno de sus alumnos y de sus alumnas para salir todos juntos a desfilar a la plaza del barrio. ¿Qué nos dice Rosa? ¿Se la imaginan hoy a Rosa? ¿Se la imaginan hoy a una directora cortándole el pelo al ras a sus estudiantes? ¿En qué sostuvo ella su autoridad para ejercer esas acciones? Probablemente encontremos, sí, hoy directivos, docentes, con una fuerte responsabilidad, ¿no?, hacia sus estudiantes, pero Rosa tomó determinaciones por las cuales hoy estaría en entredicho, ¿sí? Tendría probablemente críticas de todos lados, los medios de comunicación en la escuela. Podríamos pensar que los grupos de WhatsApp de padres estarían ardiendo. Podríamos imaginar incluso, ¿no?, acciones legales en contra de ese ejercicio de autoridad. Autoridad, poder
hay allí una disyunción, ¿no es cierto?, que es interesante pensar y tematizar. Autoridad no es lo mismo que poder. Podemos tener poder, pero no autoridad, diría Koyev. Sin embargo, la autoridad conlleva un cierto poder. Y ese poder está, en todo caso, en la autoridad pedagógica, como la venimos pensando, al servicio, ¿sí? O en relación a un otro, a una otra que se está conformando, que se está configurando. Bueno, vuelvo a Rosa. Digo, fíjense, la autoridad de Rosa venía dada por una cierta formación docente, en la que ella misma había vivido unas relaciones de autoridad que la habían formado de esa manera. Y lo que queda, me parece claro, es que la comunidad en la que se encontraba la escuela de Rosa no protestó, no hizo, ¿no?, una queja en torno a sus acciones, porque justamente lo que Rosa estaba generando era lo que esta comunidad quería, que estos hijos de inmigrantes formaran parte de la institución escolar, la que a su vez formaba parte de la conformación de un ciudadano argentino que había que configurar en ese tiempo histórico. La autoridad de Rosa, por lo tanto, estaba sostenida en ese momento histórico por un proyecto de generar un Estado-nación, por un proyecto político, que es a su vez un proyecto político-pedagógico. Y no la traigo a Rosa necesariamente para criticarla, ¿no? No podríamos criticarla con los ojos actuales, mientras su tiempo histórico le dictaba de alguna manera, ¿sí?, un modo de ser y de ejercer la autoridad. Pero sí la traigo como una forma de señalar que hay algo de la autoridad que no nos pertenece a título individual, sino que la asumimos porque viene de lejos, porque hay algo que viene a decirnos que vamos a ocupar ese lugar temporariamente en función, en relación con unos otros que se están formando y que requieren que ejerzamos ese lugar. Ahora, ¿cuál es la manera, no? ¿Bajo qué formas? Hoy lo que nos preguntamos todo el tiempo es cómo pensar la escuela hoy. Y si hay algo que esta cuarentena nos pone por delante es, de nuevo, es doblemente la pregunta por cómo seguir pensando la escuela. Si son esos tiempos y esos espacios los que nos dan a nosotros la certeza de que estamos construyendo una trama intergeneracional, una trama entre pares, una trama cultural que nos permite vivir juntos. Hay algo ahí que yo les diría es muy interesante para pensar en relación a qué nos provocan estos tiempos de ausencia, de tiempos y de espacios habituales, ¿sí? Y qué nos provoca para pensar la relación pedagógica en estos momentos en que la presencialidad no puede tener lugar. ¿Cómo ejercemos esa autoridad? ¿Se puede ejercer la autoridad delante de una computadora? ¿Cómo se establece una relación pedagógica que promueve interés, deseo, ganas, que transmite, que se hace cargo de una transmisión? Me gustaba leerles aquí un autor que trae unas reflexiones, ¿sí? Daniel Pennac, es un escritor francés que en su infancia había sido un muy mal alumno y que cuando llega a la adultez y se transforma en un escritor, recupera muchas de esas experiencias, ¿no?, habiendo sido mal alumno, y trae algunas reflexiones. Dice Pennac, en relación a algunos de sus profesores de la escuela secundaria: solo sé que los tres
estaban poseídos por la pasión comunicativa de su materia. Armados con esa pasión, vinieron a buscarme al fondo de mi desaliento y solo me soltaron una vez que tuve ambos pies sólidamente puestos en sus clases, que resultaron ser la antecámara de mi vida. La imagen del gesto que salva al ahogado, el puño que tira de ti hacia arriba, a pesar de tu gesticulación suicida, esa ruda imagen de vida, de una mano agarrando firmemente el cuello de una chaqueta, es la primera que me viene a la cabeza. Cuando pienso en ello, en su presencia, en su materia, nacía yo para mí mismo. Pero un yo matemático, si puedo decirlo así, un yo historiador, un yo filósofo, un yo que durante una hora me olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me libraba del yo que hasta el encuentro con aquellos maestros me había impedido sentirme realmente allí. A mí me parece muy interesante cómo Pennac nos plantea de qué manera esta relación pedagógica, claramente llevaba con ella una relación de autoridad, no solo le imponía, sino que lo transformaba, le transformaba un yo, lo ponía entre paréntesis por un tiempo, y esa interrupción, así sea momentánea, producía otra forma de vincularse consigo mismo. Por eso los autores de este libro, que recuperan a Pennac, que son Simmons y Magellan, dos filósofos, lo que afirman es que la escuela lo que hace es suspender el tiempo. Suspender un tiempo para que allí acontezca lo que no puede acontecer en otros espacios sociales, ni siquiera en la familia. Y miren qué difícil de pensar hoy, ¿no? Cuando la escuela está casi adentro del espacio familiar, en donde justamente esa división, ese distanciamiento, esa suspensión que plantean los filósofos no se produce. Quisiera tal vez, bueno, ir cerrando también con las palabras de una filósofa que nos habla de la autoridad, pero nos habla de las instituciones. También de alguna manera nos habla de las trayectorias, ¿no? De esas trayectorias que no son biografías individuales. Las trayectorias educativas son las que nos hacen las instituciones. Las instituciones nos provocan, nos transforman, a veces nos agobian, a veces no nos dejan ser, pero no olvidemos que cuando hablamos de trayectoria estamos hablando mucho más que de la vida de un estudiante o de una estudiante. Hablamos de un entramado también, de las propias trayectorias. Y si les parece, voy a cerrar acá con una frase, un párrafo de esta filósofa y luego retomamos con algunas de las reflexiones o de las preguntas que quieran hacer. Miriam Reboda Liones es una filósofa que escribió este libro, El poder de los comienzos, ensayo sobre la autoridad. Y dice así: nacemos en un mundo más viejo que nosotros y este mundo nos sobrevivirá. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. La duración pública no es una continuidad sustancial. Tiene rupturas, disimetrías. La misma huella que inscribe lo inmemorial en el presente es la promesa de una experiencia a inventar. Somos a la vez e indisolublemente recién llegados y últimos en llegar. ¿Qué es la autoridad? Sino el poder de los comienzos. El poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. Bueno, con estas palabras me pregunto qué capacidad tenemos hoy a través de la computadora, a través de estos medios tecnológicos que nos abruman hoy a los docentes, de comenzar, de hacer que
esos otros que vienen después de nosotros renueven, recomiencen, reinventen el mundo. Bueno, ahí. Uy, gracias Beatriz, gracias por tanta generosidad y tanto ofrecimiento, ¿no? En esta idea de ofrecer. Bueno, fíjate que te va a ir llegando a través del chat algunas preguntas, los chicos nos irán contando quiénes Dale. están del otro lado. Dale, esperamos entonces algunas de esas preguntas. Tal vez subrayaría algo que me parece interesante pensar hoy, y es que justamente la ausencia de encuentro físico nos abre tal vez más interrogantes acerca de qué está hecha esa relación de autoridad, ¿no? De qué materialidad está hecha, porque, bueno, a veces damos por hecho, ¿no? Lo que es la autoridad en la escuela, lo que es entrar al aula y esperar determinadas conductas, comportamientos, pero hoy no tenemos esa presencialidad, ¿no? No estamos ahí, y por lo tanto no podemos dar por hecho nada. Entonces, bueno, me vuelven las preguntas, ¿no? A ver. Bueno, parece que quienes te están siguiendo van como con esas preguntas. Fíjate ahí, aparece algo de en estas modificaciones de las dimensiones de espacio y tiempo, ¿no? Sí. Considera que fortalecerá esa construcción de autoridad pedagógica en el sentido en que se viene abordando, ¿no? Hay alguna idea también, mirá, y aparece otra, ¿no? Como desandar, desarmar autoridad y autoritarismo en un país como con nuestra historia. Las resonancias en términos de lo que el concepto de autoridad provoca son increíbles. O sea, a mí me ha pasado en determinados lugares, talleres con docentes que me dicen, no, por favor, autoridad no, ¿no? Como hasta si fuera una mala palabra, porque efectivamente nuestra historia iguala, pone casi, ¿no?, en sintonía autoridad con autoritarismo, cuando yo les diría que es lo opuesto, desde la concepción que venimos sosteniendo. Yo creo que estamos en un tiempo, ya desde hace algunos años, en que venimos repensando las prácticas docentes, las prácticas pedagógicas, a partir de algunos componentes que conllevan, que podrían llevar a repensar esa autoridad opuesta, si querés, al autoritarismo. Y estoy pensando que hay dispositivos, tenemos formas en que la escuela contemporánea fue avanzando en términos, por ejemplo, de propuestas de enseñanza, ¿sí?, o de propuestas de convivencia institucional, en donde si nuestros chicos, chicas, adolescentes son sujetos de derecho, no podrían no pensarse como participantes de esa construcción de convivencia. No podríamos ya hoy pensar una escuela en donde los chicos y las chicas, no importa la edad que tengan, no participen de alguna manera en definir la experiencia escolar, ¿no? Y no lo digo solamente porque la autoridad tenga que intervenir ante un problema de convivencia, sino para pensar cómo convivimos en la escuela. Yo no digo que todas las decisiones en la escuela, en las instituciones, deban ser abiertas a una especie de asamblea permanente. Claro que no, ¿no? Porque ahí está nuestra responsabilidad. Pero sí que la democratización de los vínculos requiere de asambleas de grado, de consejos de convivencia en escuela secundaria, de asambleas también en el nivel inicial, requiere de
toma de decisiones y elecciones, ¿no? En términos de aprendizajes que se pueden diversificar a través de propuestas pedagógicas, diferentes, alternativas, a través de proyectos. No me voy a meter en el ámbito de la didáctica porque no es mi terreno, pero claramente creo que el ejercicio de autoridad, lejos de estar vinculado solo a las problemáticas de la violencia, está en el corazón de la escuela, en el cómo enseñamos. Y los que son del ámbito de la didáctica podrán decir justamente que hay enfoques didácticos que habilitan participación, que habilitan la palabra, la pregunta, y hay enfoques didácticos que no lo hacen. Y eso también hace a la democratización de las instituciones. ¿Cómo cree que serán las relaciones entre escuela, padres y estudiantes en este pacto educativo de validación tan necesario para el concepto de autoridad a partir de estos nuevos vínculos virtuales? Claro, acá hay algo de nuevo, ¿no? Que me parece que la virtualidad o los vínculos virtuales por sí mismos no nos garantizan nada. Yo les ponía el ejemplo hace un rato de este profesor que recibía el mail de la mamá presentando a su estudiante con la ley de dislexia, y era así, era así como se los cuento, era un renglón de mail, el archivo con la ley de dislexia y el certificado de discapacidad. Me parece que ahí lo que el profesor pudo hacer luego fue reponer el sentido de una relación entre dos seres humanos, este chico que era presentado de esta manera por su mamá, y un profesor que le pudo decir a la mamá, mire señora, la verdad que por el momento no hablemos, cuando su hijo pueda escribirme un mail, que me lo escriba, yo voy a estar dispuesto, abierto, a ver cómo lo puedo acompañar y ayudar en sus necesidades. Es decir, hay algo de la virtualidad que es muy interesante, pero siempre que tengamos claro que por delante no está la herramienta tecnológica, sino que está la humanización de un vínculo. La humanización que no necesariamente la vemos en tiempos normales en la escuela, ¿no? Esto que les decía antes, a veces asistimos lamentablemente a espacios escolares deshumanizados. Si la virtualidad ayuda o no ayuda a humanizar y a democratizar los vínculos, depende de cómo lo hagamos, depende de las palabras que pongamos, ¿no? Y depende de lo claro que tengamos allí, que del otro lado no sabemos quién está exactamente, pero sí sabemos que hay niños, niñas, adolescentes, adultos que requieren de nuestra presencia, entre comillas. Una presencia que por el momento está hecha de palabras, de atención, de una atención a esa singularidad, de disposición, ¿no? Algo de esto me parece. Pero no, yo no les podría decir, bueno, de esta cuarentena vamos a salir mejor que antes, o de esta cuarentena vamos a salir peor que antes. No puedo, no me animaría a decir ni una cosa ni otra. Sí me animaría a decir que no habría que salir igual, del mismo modo, y que ojalá esta crisis sea una oportunidad para repensar todas estas cosas que estamos volviendo a pensar. Mucho para pensar, dice Fer. Un desafío grande, cómo encontrarnos, cómo mediar para que el otro se autoconstruya desde la pantalla. Está muy buena la pregunta, porque no creo que haya una aplicación para eso. No creo que haya un programa, ¿no? que construya esa relación pedagógica. No, me parece que no existe, porque justamente
lo enigmático es lo humano que está en juego en la relación. Y eso humano, que puede ser hermoso y puede ser terrible, porque una relación pedagógica que nos aplasta, que nos pone un pie en la cabeza, ya sabemos, ¿no? Alguien que te dice, vos no vas a poder, no vas a llegar, no te da la cabeza, bueno, justamente puede ser determinante para una trayectoria. Y todo lo contrario. Eso me parece que no lo resuelve una aplicación de la computadora. Pero que por el momento, como lo que tenemos y lo que podemos hoy para proteger nuestra salud, sí es esta comunicación que estamos estableciendo ahora, tenemos que seguir pensando de qué modo lo humano transita por nuestras palabras, ¿no? No creo que haya otra posibilidad. Beatriz, ya como para ir cerrando y no abusar, pero la idea del enigma, el enigma del otro aparece como, ¿no? Como muy reiterada y hay ahí varias reflexiones al respecto, ¿no? Dice, entre algunas, hoy se vuelve más potente seguir pensando el enigma del Exacto. otro, pero podríamos sostener dicho enigma también en la presencialidad, que a veces, digo, para no valorar solo la presencialidad como con signo positivo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Alguien pregunta acá algo muy interesante. Dice, ¿sobre qué aspectos de la relación pedagógica se construye la autoridad? ¿Sobre el vínculo interpersonal o sobre la propuesta de enseñanza? ¿O una alquimia desconocida entre ambos? Para pensar, ¿cómo acompañar este proceso desde los equipos psicopedagógicos de las instituciones? Es súper interesante lo que la colega está planteando, ¿no? Porque justamente yo aspiro a distanciarme de esta manera de pensar la autoridad como que por un lado va la propuesta de enseñanza y que la autoridad es otra cosa, ¿no? Y que está asentada sobre características individuales, personales. Yo creo que la autoridad como práctica está en la práctica pedagógica, se juega en ella, ¿no? Si yo enseño filosofía desde un enfoque didáctico, pedagógico, que se propone abrir preguntas y abrir la posibilidad de que el estudiante, la estudiante se abra sus propias preguntas, bueno, estaré ejerciendo una autoridad pedagógica desde mi lugar de profe de filosofía democrática, en donde el conocimiento está entre ella y yo, no, o entre él y yo, no es de mi propiedad. En cambio, si enseño la filosofía, ¿no? Parada en un lugar, no sé, superior y dictaminando las verdades únicas de la que estaría supuestamente hecha la filosofía, también estoy ejerciendo una especie de autoritarismo, un autoritarismo. Es decir, hay un conocimiento que solo yo tengo, que el otro no tiene, y que mi tarea de enseñanza se reduce a traspasar una verdad única y cerrada. Y eso no quiere decir que uno no se ubique, justamente la autoridad es asimetría, está hecha de asimetría. Entonces, yo si en este momento estoy hablando con ustedes y estoy dando cuenta de un camino recorrido, de un estudio hecho, en todo caso eso es lo que me autoriza a hablar, pero no porque ejerza una superioridad sobre otros. Y finalmente, el lugar de los equipos psicopedagógicos me parece que es relevante, que es sumamente interesante, importante, porque creo que muchas veces esos equipos son los que ayudan a sostener la trama de la que hablábamos al inicio y a repensar las subjetividades, ¿no? Siempre, por supuesto, que que cuestionemos, ¿no? Yo lo digo como psicóloga, incluso psicopedagoga, que cuestionemos cierta manera de pensar a los sujetos en términos esencialistas, ¿no? Ya está, vino así, tiene tal diagnóstico, es una DD, viene del barrio tal,
mirá el hermano lo que era. Bueno, si desde el equipo de orientación podemos ayudar a las instituciones a repensar subjetividades y a rearmar tramas de relaciones, me parece que ahí hay un trabajo muy interesante para hacer. Bueno, Andrea, ¿alguna pregunta más? Sí, hay un montón de comentarios, preguntas, nos declaramos incompetentes para pasártelas a todas, pero tampoco queríamos abusar de tu tiempo, y también sabemos del tiempo que uno puede estar frente a las pantallas, ¿no? Estos también son nuevos saberes y bueno, solo agradecerte en nombre del instituto, pero ya asumo la palabra de todos. Estoy leyendo acá de docentes de Río Negro, bueno, de Córdoba, todos de Córdoba, de todos los pueblos, de todas las localidades, pero de Río Negro, de Buenos Aires, de San Luis, una cantidad de colegas que se han sumado, estudiantes de la formación, algunos colegas que sabemos que lo han puesto en el marco de sus materias ahora. Bueno, agradecerte infinitamente a vos y agradecer infinitamente a todos los que se conectaron, y de verdad que nos quedamos con esta idea, ¿no? De seguir ofreciendo y estar juntos, porque está claro que aún en este contexto tan complejo hay una cantidad de docentes y estudiantes que siguen preocupados, seguimos preocupados, ocupados, interesados en discutir estos temas que también tendrán un correlato con lo técnico, qué plataforma, cómo llega la copia, todo eso, pero también darnos este ratito, esta interrupción para pensar en estos temas que nos trajiste. Gracias. Solo gracias para cerrar y para todos. Sigámonos cuidando, cuidémonos entre todos. Y mañana es el Día del Trabajador. Buen día para todos, y esperemos para que todos en este país podamos seguir teniendo trabajo, y quienes no puedan acceder a uno. Es un día que mañana también toma connotaciones particulares en este contexto. Te abrazamos, Beatriz, desde acá, desde Villa María, y a todos quienes se han sumado. Gracias, Andrea. Me emociona muchísimo el haber podido compartir este tiempo. Me emociona porque sé todo lo que estamos trabajando las docentes a lo largo del país, y porque también estamos advirtiendo con extrema crudeza las desigualdades que atraviesan esa trama de la que hablamos. Si sabíamos, ya estábamos anoticiados de esas desigualdades, esta situación las muestra con una crudeza tremenda. Entonces, bueno, nada, pensemos cómo seguir trabajando para que esto no ocurra, para que se mitigue. Un abrazo muy fuerte. Chao. Nos vemos. Muchas gracias a todos.